te permitimos, Señor, no porque lo pidas, sino porque queremos que tú estés en nuestros corazones. Toca el corazón de cada uno, Señor. Habla al corazón de cada uno. Ministra el corazón de cada uno. Y permite que podamos llegar a esa estatura de ese varón perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo le fue esta semana? Puro descanso de trabajo. ¿Viste cómo le fue esta semana? Pobrecita. ¿Algo que contar? ¿Tú? Yo esta noche tuve un sueño, bueno, aparte de que estoy leyendo la palabra en Deuteronomio, lo de los ídolos, Ajá. y tuve un sueño, o puede ser una visión, como un aviso, de que tal vez no sé si yo o mi familia hayamos estado adorando alguna imagen, algo así indebido, y se esté como que trayendo malas presencias en mi familia, posiblemente. Como dice la palabra, que si nosotros adoramos a otros dioses nos mantenemos alejados de la bendición de Dios. Y me estaba mostrando el sueño esta mañana, y yo diciendo, bueno, si algo tengo en mi casa que no tenga que tener, pues que me lo muestre para yo sacarlo. Pero como yo no vivo con mis padres, pues tal vez también tenga algo que ver con mi familia. Igual tengan en casa algo indebido que no tengan que estar adorando. Y más en estas fechas, con lo de que colocan el niño Dios o cosas así, que al final siguen siendo cosas creadas por los hombres. Ya. Pero, ¿qué sentías en tu espíritu? Como que algo tengo que liberar, algo tengo que sacar, sea de mi casa o avisarle a mi familia que tengan que sacar algo de sus hogares. Ya. ¿Y cómo podríamos ubicar eso dentro del proceso de sanidad interior? ¿Cómo crees tú que podríamos ubicar eso? Tal vez durante nuestra vida pues hemos estado enfocados en otro tipo de cosas que son apartadas del Señor, adorando otro tipo de cosas, prestando más atención. O sea, puede que le estemos prestando atención al Señor, pero también prestando atención a cosas del mundo, otro tipo de ideologías. Entonces, como que dice, no somos ni frío ni caliente. Entonces, o estamos en la parte del enemigo, llenándonos de cosas del enemigo, y a la vez llenándonos de cosas del Señor. Es como que nos estamos envenenando y nos estamos medicina, estamos metiéndonos medicina. Entonces, no funciona así. Hay que sacarse el veneno para que si la medicina pueda ser efectiva en nosotros. Entonces, como que nos examinemos de que tal vez algo estemos dejando entrar en nuestra vida, que nos esté dañando ya sea el corazón, nuestra mente y nuestra alma, y no deja que la obra del Señor esté siendo efectiva en nosotros. Vale. ¿Alguien tiene algún aporte a eso? A eso no, pero a mí me pasó que yo estoy haciendo un curso y que sale un poco costoso. Y un amigo me estaba ayudando y de repente me dijo que no me iba a poder ayudar con todo el dinero completo. Y yo he estado experimentando últimamente como que yo siempre he confiado en Dios y siempre he descansado en Él, pero ahorita siento como en mí, como una seguridad más allá de hasta de mí misma. Y él me dijo eso y yo no, y he estado llamando para quitar prestado porque yo tengo que terminar el curso porque dejé de trabajar exactamente para poder hacer el curso, o sea que no puedo parar el curso porque yo no tengo paro sino hasta dentro de un año más o menos. Pero experimenté esa paz dentro de mí, creo que es como, el curso me ayudó más que todo como que a ver mi identidad, que soy hija, o sea yo no soy hija de cualquiera. No soy hija de María y José, que se llaman mis padres, sino que soy hija de Dios y que Él lo provee todo. Y entonces ahora más bien no tengo, o sea, he llamado a quienes menos imaginé y todos me han dicho que sí. Entonces porque yo dije, a la final tiraré de mi coche, porque yo tengo que terminar el curso. Y es increíble porque yo digo, qué bonito es cuando descansas en Él y no tienes ese afán o ese nervio de que, y si no, y ahora, o ni siquiera me frustré, ni como que sentí miedo. Y veo como Dios, cuando tú descansas en Él mueve su mano. Y lo que veo en todo esto es lo importante de tú estar sano internamente y poder visualizar tu identidad y vivir conforme a eso, o sea, conforme a esa seguridad que te da. Es como cuando eres hija de un rey, o sea, la hija de un
preocupa por lo que va mañana a comer o si quiere hacer algo que le apetece o ir a algún viaje. Y eso lo siento yo ahora en mí, que, o sea, tengo un padre que va a ser por mí, o sea, que me ama y que, entonces siento esa seguridad en mí y me quedo impresionada porque la estoy experimentando, la estoy viviendo y me impresiona porque no la había vivido. Sí, siempre nosotros confiamos en Dios y obviamente que le seguimos, pero esa paz que yo digo como que es raro, que no me alarmé, que no me nervié, que eso me había pasado en otras ocasiones. Yo decía, ¿y si no? ¿Y si después no lo puedo lograr? ¿Y si después me cuesta? ¿Y si después ya lo abandono y no lo hago? Nada de eso yo a mí. O sea, yo confiada y le doy la gloria a Dios por eso y claro que tengo que contarle cómo me cae. La gloria sea para él. Yo hay veces pienso que, como dice el hermano, el ídolo también podemos ser nosotros mismos en querer alcanzar una meta en el cual te quita de estar más enfocado en el Señor. Yo por lo menos en el trabajo llego a ver a las mujeres cómo meten horas y horas y horas, solo por su meta de irse a Colombia ahora en diciembre, o solo por su meta por conseguir una casa allá, o su meta por conseguir alguna propiedad. Y ahí es donde yo me coloco a pensar y yo digo, Señor, yo no critico ni digo nada porque en un momento cuando yo llegué aquí esa era mi meta, tener algo propio y dejarle algo a mis hijos. Pero lo que estoy en Cristo descanso en eso porque sé que Él lo que me va a dar me lo guarda. Y es para yo tenerlo, lo voy a tener, porque Él me lo va a dar, me lo tiene ahí. Y yo nomás miro y cuando las veo el lunes que llegan a trabajar, llegan cansadas de todo el fin de semana a trabajar, agotadas. Y yo me coloco a pensar, le comentaba yo a la hermana a Ada ayer, que tuve un sueño como el hermano, no sé si es alguna visión también, pero vi un rostro de una persona, o sea, vi la figura de una persona humana, pero que yo la miraba y que yo le decía, yo entre mí quería ver más allá de la persona, ya no ver la persona, sino lo que la persona en sí conllevaba dentro de ella. Y que el Señor me mostraba la pasión de una serpiente, la cara de la figura de un hombre, pero en su fondo, dentro de él, era una víbora, era una serpiente. Y me da gracia porque dice mi esposo, ya mandas hasta los demonios. Pero que yo cojo y solamente lo miro. Y después entre mí yo digo, no, es como esa entidad. Yo dije, no, tú no me vas a dominar a mí, yo te voy a dominar a ti. Y que empiezo a mandarlo, ¿saben? Empiezo como a tomar esa posesión y empiezo a mandar a esa persona y a decirle, tú no te vas a subir sobre mí, porque tú no tienes ese poder. Entonces, no sé si es porque también he llevado una semana súper estresada, súper agobiada, como le decía yo a la hermana. Me han dado a mí me han dado ahora en la empresa donde estoy un cargo, el cual ni siquiera las mujeres que llevan 1 año y medio lo tienen, de encargada de línea. Y el estar siempre las personas que dicen, ¿por qué esta chica, si apenas lleva 4 meses, 5 meses, por qué le han dado eso, no? Entonces ha dicho una encargada, la jefa, ha dicho, porque esta niña tiene algo que por el momento nadie no se lo ha podido ver. Entonces, claro, me mandan a manejar hasta hombres. Y tengo que estar, que yo no sirvo, yo les decía a mi hermana, yo un momento que hasta me ha dado ganas de llorar porque yo no sirvo para mandar a la gente a saber lo que tiene que hacer. Yo trabajo porque es mi trabajo, pero estar ahí como pendiente de que haz las cosas, mira que hay que sacar producción, mira que... No, yo no. Entonces, ¿qué trato de hacer? De entregarle todo al Señor y ser la misma, yo no cambio. Yo soy amorosa, yo sigo siendo la misma, al contrario. Hasta me dicen que soy muy maja porque yo les digo, venga, para adelante, que nos quedan 5 minutos, que nos vamos, y empiezo así. Pero en el fondo estoy reventada por dentro, porque no soy para mandar en autoridad, no es lo mío. Yo quiero seguir, que las mujeres me vean igual, aunque son contentas, me ven igual, pero yo no me siento igual, con mucha responsabilidad me siento. Vale. ¿Alguien más? Hola. Buenos días. Buenos días. Yo tenía planeado seguir con un tema, o sea, seguir con el tema que estuvimos estudiando el domingo pasado, y de alguna forma en mi interior
dije, hoy será el último día de sanidad espiritual. Voy a cerrar por tiempo, en el sentido de que ya habíamos dicho que hasta diciembre se iba a hacer esto. Y quedarían faltando 2 temas que pues lo más importante es este tema que estamos desarrollando ahora, lo que estamos haciendo. Pero escuchándolos, yo les pregunto, nosotros teníamos presupuestado hacer esto hasta mediados de, pues casi que antes de que termine este año, ¿no? Si de aquí a allá no hemos terminado, ¿quisieran que lo hiciéramos las primeras 2 semanas de enero o tratamos de hacer los temas? Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, yo venía preparado con una cuestión y ahora siento en mi espíritu que hay otra cosa por hacer o por hablar, que es importante. De acuerdo a lo que está pasando con ustedes y conmigo en nuestro diario vivir. Cosas que necesitamos aprender y que necesitamos lidiar y que necesitamos esas herramientas para poder presentarnos delante de Dios con un corazón sano, que es el objetivo de este estudio, la sanidad del corazón. Entonces les pregunto, ¿seguimos desarrollando así? Y si no nos queda el tiempo, ¿lo podemos hacer en enero, unos 2 o 3 domingos? ¿O tratamos de terminar estos hasta que se acabe este año? Es una pregunta. Yo en enero puedo por Zoom, o porque no voy a estar. Vale. Bueno, tratemos de finalizarlo ahora. Entonces, les voy a pedir un favor. A mí me gusta siempre que participen porque es una forma en que podemos ser recíprocos, pero entonces tratemos de ser un poquito más concisos en lo que vayamos a aportar para que tengamos el tiempo suficiente de desarrollar los temas, ¿vale? De esa manera podemos organizar que nos dé el tiempo para finalizarlo todo y estar a punto, ¿vale? Necesito y siento que necesito hablar de esto porque es importantísimo para el desarrollo del tema. Si recordamos, el domingo pasado estuvimos hablando o definiendo el tema de las mal llamadas maldiciones generacionales. Y decíamos que al final había de hecho vamos a hacer un breve repaso ahorita con la presentación que tenemos aquí, pero decíamos que lo importante es entender que hay unas herencias que nosotros no hemos pedido. Una herencia es algo que nos queda, algo que nos dejaron, pero yo decido si la tomo o no la tomo, ¿cierto? Definíamos eso, definíamos que había una herencia. Las herencias se convierten en algo positivo o en algo negativo. Yo decido si lo tomo de una manera positiva o si lo tomo de una manera negativa. Sin embargo, hay herencias que son positivas y hay otras que son negativas. Tomo el término positivo y negativo en el sentido de darle una identidad a eso, ¿vale? ¿Por qué? Digamos que, llamémoslo de otra forma, herencias buenas y herencias malas. La idea que quiero que tengamos en mente es lo que la Escritura nos dice y nos llama a que sepamos qué es lo que estamos sembrando y qué es lo que estamos cosechando. La Escritura dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y eso lo vemos en la misma naturaleza, ¿vale?
Si tú siembras papas, tú no cosechas uvas, tú cosechas papas. Eso lo vemos en el ámbito espiritual. Si tú cosechas, si tú siembras para la carne, pues cosechas para la carne. Pero si siembras para el espíritu, pues cosecharás para el espíritu, ¿verdad? Lo vemos en las emociones. Si tú siembras odio, pues ¿qué cosechas? ¿Amor? No, tú cosechas odio. Pero si sembramos amor, pues recibimos amor. Entonces, teniendo en mente eso, podemos entender que hay unas leyes espirituales. Y llamémoslo de esta forma, no sé si les guste o no. Hay unas leyes espirituales universales. Es decir, que están por encima de leyes espirituales universales. Una ley espiritual universal, es decir, que es, en Colombia tenemos una palabra que se llama impajaritablemente, es decir, inequívocamente, es decir, sí o sí, queramos o no queramos. Es como cuando un ateo dice no creo en Dios. El hecho que él no crea en Dios no significa que Dios no existe. ¿Sí? Que es lo que muchas veces cuando he hablado con personas que dicen, no, es que yo no creo en Dios. Vale, que tú no creas no significa que no haya un Dios, porque no hay. Si tú no crees, es tu percepción. ¿Válido? No es la única percepción que existe. Entonces, las leyes universales o las leyes espirituales universales son impajaritables, así tú no las creas, existen. Así tú no las creas, son. ¿Vale? Lo mismo pasa con esto que estamos hablando, por eso yo venía preparado a cerrar el ciclo generacional y hacerlo hacia la herencia de Jesús en la cruz. Porque esa es la herencia real que nosotros debemos aceptar. Yo no debo aceptar la herencia que me dejaron mis padres idólatras. ¿Sí? Yo no debo aceptar la herencia que me dejaron mis padres mal direccionados espiritualmente. Yo no debo aceptar la herencia que me dejó mi madre, que fue donde una bruja porque me pasó con unas personas, amigos míos, que la mamá era bruja y había consagrado a su hija al diablo. Y la chica, en un día estábamos orando y se le manifestó un demonio, y cuando la estábamos ministrando liberación, pues el demonio habló y el demonio dijo que ella le pertenecía porque su mamá la había consagrado desde niña. Entonces, uno dice, ¿quién tiene la culpa allí? ¿La niña? No, el padre que hizo esa situación. Ahora, la niña tiene la decisión de si lo toma o lo deja. Y les cuento que esa vez, esa liberación fue tan fuerte. Era una niña delgadita, más delgadita que Cristel, más delgadita. Éramos 8 hombres, así, hermosos, fornidos como yo. Y a los 8 hombres nos mandó lejos. Wow, hacíamos más así, salíamos volando como en las películas. O sea, yo le digo que una de las situaciones que yo viví alguna vez en liberación fue eso. Y la chiquitica era pequeñita y delgadita, menudita. Cuando estaba manifestado el personaje ese, ella hablaba con una voz diferente a la de ella. Ella tiene una voz delgadita de niña. Cuando le entraba esa vaina, y hablaba horrible. Y cuando orábamos, él se salía. Y ella empezaba, salió, ahí viene, y le cambiaba la voz, le cambiaba la cara. Eso era una cosa, les digo, yo nunca había vivido una situación como esa.
Estuvimos liderando a esa mujer casi 4 horas hasta que finalmente logramos que ella pudiera rechazar eso, cortar esta situación desde su inicio. Logramos que ella pudiera entrar en ese momento en el que ella entregó su vida al Señor. Y cuando entregó su vida al Señor, las cosas fueron diferentes. Al otro día esa niña, la cara de esa niña parecía un ángel, se le veía el brillo, reía. Cuando ella llegó, eran campamentos de jóvenes que nosotros hacíamos allá. Cuando ella llegó, ella miraba mal a todo el mundo y la cara así como... Pero luego de ese momento fue algo maravilloso. Entonces, traigo a colación esta anécdota porque nosotros debemos aprender a cerrar ciclos, ¿vale? Quizás, por ejemplo, en el sueño que tuvo Andrés, hay cosas que todavía están abiertas y que son necesarias cerrar y que el Espíritu empieza a mostrar. Pero no podemos, de pronto, de alguna forma, satanizar todo, porque ese es el problema que tenemos nosotros los cristianos. La mayoría de la iglesia cristiana satanizan las situaciones. Sin embargo, la Escritura nos llama y nos dice: cazad las zorras pequeñas, porque estas son las que echan a perder la viña. Debemos tener y es allí donde yo quisiera, es un consejo de hermano. No, como dice Pablo, no lo dice el Señor, lo digo yo. Pablo, cuando estaba enseñando, él dice: esto se los digo yo como consejo, no es una directriz divina, lo digo yo. Hay que tener un cuidado en no entrar en el legalismo, en el radicalismo, porque hay cosas que sí pueden abrir la puerta a una circunstancia, pero a veces nos vamos al extremo. Entonces cualquier cosa es del diablo, es malo, es satánico, es dañino. Tenemos que tener, como dice la Escritura, ser astutos, ¿sí? Pero ser también mansos, ¿sí? Yo debo aprender a tener una dirección en el Espíritu. Cuando yo tengo una dirección en el Espíritu, la Biblia dice que todo lo que es de Dios, el Espíritu nos da testimonio que es de Dios. ¿Sí o no? Sí. Es decir, yo estoy aquí parado, estoy hablando de cosas espirituales y allá los receptores de esta emisión, de este mensaje, están recibiendo unas frecuencias, una energía, porque aquí hay una energía que se está moviendo, ¿sí? Aquí hay la energía que sale y allá hay una energía que recibe. Cuando esas dos energías chocan, si las dos energías son contrarias, ¿qué pasa? Si lo que yo estoy diciendo no es, ¿qué sucede? Ustedes rechazan, ¿cierto? Eso hablando en términos científicos. Ahora, en términos espirituales, la Biblia nos enseña que todo lo que es de Dios, el Espíritu da testimonio que es de Dios. Si yo estoy diciendo algo que no es de Dios, ustedes van a decir: eso ahí no va, ¿verdad? Asimismo, es algo que debemos aprender a hacer cuando estamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, el sueño que tuvo Andrés, donde dice que él piensa que quizás haya una situación que esté abierta con sus padres y que eso hace ¿vale? Entonces, ¿qué debemos hacer? Cerrar el ciclo. ¿Qué es un ciclo? Es algo que se repite, ¿no? Vuelve y se repite, vuelve y se repite, vuelve, se va y se repite. Entonces, lo podemos ver en el agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua, por ejemplo, en el mar o en los ríos.
¿Qué sucede con el agua? Cuando el sol calienta, el agua se evapora, se condensa, ¿sí? Luego hay una situación de polarización allá arriba y chocan entre ellas las moléculas y vuelve y cae. Y se repite el ciclo. Y se repite el ciclo. Y se repite el ciclo. ¿Cierto? Una y otra vez. Constantemente. Cuando yo oigo eso, o cuando yo veo eso, escucho unas palabras de un sabio que dijo: os es necesario nacer de nuevo. Y más allá dice: el que no nace del agua y del espíritu. ¿Qué tiene que ver el agua ahí? ¿Qué tiene que ver? Que hay ciclos buenos que son necesarios, pero también hay ciclos negativos, malos, que no puedo permitir, que debo cortar, cerrar. ¿Sí o no? La sanidad espiritual es eso, es cerrar ciclos. Yo no puedo seguir con el mismo cuento toda la vida diciendo: es que fui así, es que me dejaron, es que me abandonaron, es que no tuve, es que me dolió, es que me pegaron, es que me traicionó, es que me hicieron, es que... Yo no puedo seguir con eso, porque entonces eso no me va a perseguir solamente a mí, sino que va a perseguir en herencia a los que me siguen. Porque si yo de una forma estoy mostrándole eso a mis hijos, pues mis hijos ¿cómo van a conformarse? ¿Cómo se van a crecer mis hijos? Con la misma situación que yo estoy mostrando. Si mi hijo me ve a mí que soy inseguro, que tengo situaciones, si mi hijo ve eso, ¿qué va a hacer el hijo? Imitar, porque eso es. Ahora, Jesús nos dijo, Pablo nos dijo: ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Es decir, Pablo imitaba a Cristo y Pablo le estaba diciendo a sus discípulos: imítenme. ¿Y qué hacía Pablo? Predicar el evangelio. Eso hacía Pablo. Y Pablo predicaba el evangelio de tal forma que hasta una vez se reunieron por allá en un lugar donde estaba tan lleno el lugar que un muchacho subió a una ventana a poder escuchar a Pablo. Y dice que Pablo empezó a hablar y pasó la madrugada y amaneció. O sea que Pablo la pasó toda la noche hablando. El tipo se quedó dormido, se cayó y pues se desnucó, pues está por ahí en una vaina. ¿Han leído la historia? Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de allí? Que la Escritura nos está enseñando de que hay cosas que nosotros necesitamos oír, pero llega un momento donde nos dormimos. Llega un momento donde ya no escuchamos. Llega un momento donde ya me olvidé. Y es donde... Pero dice que Pablo oró por él y él se levantó. ¿No? Noten ustedes algo extraño. Pablo no era de hacer milagros como los hacía Pedro y los demás apóstoles. Si mucho, Pablo dice por allá en una de las cartas, dice que solamente una vez oró por uno que estaba enfermo. Dice, y menos mal oré solamente por este. No, bueno, a los Corintios fue. Y solamente he orado para sanidad por Onésimo, no sé cómo se llama el que estaba orando, que fue el único que he orado para que sea sano. Porque como todos estaban diciendo, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de este, yo soy del otro. Y gracias a Dios, él dice, gracias a Dios yo solamente he orado por uno que sanó. Ustedes no escuchan historias de Pablo haciendo milagros. Su enfoque era de corazón, hacia la palabra. Y por eso la mitad del Nuevo Testamento
es escrito por Pablo. Lo que él dejó, y a veces nosotros nos enfocamos en los milagros, nos enfocamos en, el tener el don de sanidad, o el don de discernimiento, o el don de la profecía, y nos pensamos que es eso, pero los dones son importantes, son necesarios en la iglesia, pero no son el fin, son una herramienta. Cuando yo entiendo eso, entonces yo puedo hacer un análisis profundo y puedo comprender que debo romper esos ciclos. Ciclos que me impiden tener una vida fructífera en el Espíritu. Ciclos que me impiden caminar en el Espíritu. Entonces, yo les hice unas preguntas de un cuestionario, ¿recuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Las preguntas del cuestionario, ¿se acuerdan? Les hice 2 preguntas iniciales, luego les hice otras 2. Y hoy quiero que veamos otras 2. Porque vamos a irlo trabajando así, de a poquitos, para poder ayudarnos a organizar este tema. Y las primeras 2 que le hice, las voy a recordar, fueron las siguientes. Estábamos hablando de la liberación del cuerpo, identificación de patrones físicos o de salud. ¿Has notado enfermedades, dolencias recurrentes en tu familia que parecen heredarse de generación en generación? ¿Existen hábitos en tu vida que puedan estar dañando tu cuerpo, como adicciones o descuidos en el cuidado físico? Después vimos otro que era: ¿estás dedicando tu cuerpo a Dios como un instrumento para su gloria? ¿Has orado para romper cualquier herencia física negativa en el nombre de Jesús? Los científicos han descubierto o han comprobado lo que la Escritura dice, y es que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, la mayoría. Otras tanto son provocadas por nuestros malos hábitos. La mayoría de las enfermedades, porque es que Dios no nos entregó un cuerpo enfermo, Dios nos dio un cuerpo sano. Entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué nosotros dañamos lo que Dios nos ha entregado? Y entonces vemos personas con sobrepeso y nos damos cuenta que las personas que tienen sobrepeso son personas que son más propensos a problemas cardíacos, son personas que son más propensas a la diabetes, una cantidad de cosas. Las personas que son demasiado delgadas son propensas a otras cosas, porque debe haber un equilibrio en todas las situaciones. De eso se trata, liberarse de las cosas que nos impiden ser lo que nosotros debemos ser. ¿Cómo debemos aceptar la herencia? ¿Qué herencia tenemos? Entonces, hay personas que consideran que porque sus padres fueron así o se comportaron así, entonces yo debo ser así y me debo comportar así. Hay personas que piensan que porque sus padres hacían ciertas cosas que quizás en ese momento eran necesarias, no necesariamente tienen que ser las que yo debo hacer cuando estoy acá. Yo debo tomar la decisión de cortar el ciclo. Y eso hizo el rey Josías. Siendo un niño, tenía 12 años, él dice que el pueblo de Israel estaba sumido en la idolatría. Y aquí entro en el tema que quería tocar para que lo podamos ya mirar desde una perspectiva bíblica. Israel estaba sumido en la idolatría y había un patrón que se venía repitiendo. Cuando leemos Jueces, encontramos que se levantaba un juez, el pueblo se sumía en idolatría, luego se levantaba otro juez, ellos cambiaban, volvían a Dios, pero levantaba otro juez y otra vez volvían,
Y era un patrón que se repetía y se repetía y se repetía. Se levantó el rey Josías, que era niño, tenía 12 años, y él dice que él encontró los libros de Moisés, que en ese entonces, pues, lo que llaman los judíos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo. En ese entonces, pues, no tenían esos nombres, sencillamente eran las escrituras que pues, recuerden que el libro que tú y yo nosotros manejamos no es el libro que ellos manejaban en ese entonces, porque la Biblia ha tenido un proceso. Para el que tenemos hoy en día, ha tenido un proceso para que se haya gestado. Y Josías dice que leyó y dice que él decidió en su corazón hacer lo que ese libro le estaba diciendo que había que hacer. Y en el libro se le decía que no había que adorar ídolos. Y él vio que Israel estaba sumido en la idolatría. Entonces él mandó a tumbar todos esos ídolos. Y les ordenó al pueblo de que empezaran a adorar a Dios. O sea que se puede cortar los ciclos. Y a eso nos ha mandado el Señor. A que entremos a nuestro corazón y veamos dentro de nuestro corazón qué es lo que está erigido como sustituto de Dios. Eso es idolatría. La idolatría no es solamente adorar imágenes. La idolatría no es solo adorar imágenes. La idolatría no es solamente decir es que si hay un niño Dios en la casa, es que hay una entrada del diablo. No. Puede ser una situación que permita cosas. La idolatría es todo aquello que sustituye a Dios en nuestro corazón. Todo aquello que sustituye, escuchen bien, sustituye a Dios en nuestro corazón es una idolatría. ¿Y qué sustituye a Dios en nuestro corazón? Si Dios decidiera en este momento, como lo hacía Jesús, que cuando los fariseos y los saduceos se le acercaban, Jesús ya conocía, Jesús manejaba mucho la palabra de discernimiento o el don de conocimiento y discernimiento, y él ya sabía las intenciones de las personas. Cuando se le acercan y le dicen, ¿de quién es la cara de esta moneda? Y esta cosa, le debemos dar, y dice la Escritura, mas él conociendo lo que estaba en sus corazones, si Dios en este momento me abriera mis ojos espirituales para ver sus corazones, yo diría, ¿no? Pero no es así. Sin embargo, ustedes sí tienen alguien que los puede ver adentro. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién más? ¿Quién más? Dios mismo. Nosotros mismos. No sé si se acuerdan alguna vez, al inicio de este seminario, yo les hablaba de lo que era integridad y de lo que era honestidad. ¿Se acuerdan? Una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro. Y la integridad tiene que ver con que yo debo aprender a darme cuenta que lo que soy lo hago no porque me estén mirando, sino porque yo soy quien se está mirando a sí mismo. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando yo me autocritico, cuando yo me autoexamino, David le decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad.
Entonces, los invito para que hagamos eso hoy. Y nos tomemos unos momentos para examinarnos a nosotros mismos. Pidámosle a Dios, examíname, Dios. Yo les invito a que cierren sus ojos un momento y le pidan a Dios esto. Examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Solo Dios conoce lo que hay allí, porque la Escritura dice que mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios cuando nos estaba formando sabe lo que hay en el corazón. Y Dios sabe lo que has sufrido, Dios sabe lo que has vivido, Dios sabe lo que has pasado, Dios conoce lo que hiciste ayer, Dios conoce lo que hiciste hoy, y Dios sabe lo que estás pensando en este preciso instante. Solo Dios lo conoce. Entonces habla con Él ahí, en lo secreto, y dile, examíname, oh Dios, examíname. Solo Dios y tú sabes lo que pasa en tu mente, lo que crees, lo que sientes, lo que piensas. Si le permites a Dios tomar el control de eso, quizás muchas de las cosas que has vivido y que sigues viviendo pueden cambiar hoy. Y podemos romper ese ciclo que ya debe finalizar hoy. El ciclo que nos ha llevado a una vida infructífera en el espíritu. Y mientras usted está con sus ojos cerrados, orándole a Dios allí, pidiéndole a Dios que la examine, que los examine, yo le voy a leer 2 preguntas con respecto a la liberación del alma. Y mientras se las leo, ustedes van a pensar en eso. La primera pregunta es, ¿hay heridas emocionales o traumas familiares que no has tratado? Repito, ¿hay heridas emocionales o traumas familiares que no has tratado? Quiero recordarte que Dios es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Te encuentras atrapado en ciclos de inseguridad, te encuentras atrapada en miedos, en iras, en rechazos que afectan tu voluntad y decisiones. Recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ya teniendo en mente eso, ya pueden abrir sus ojos. Quiero saber qué sienten en este momento, qué piensan que les puede estar ayudando este proceso de lo que acabamos de hacer. Si notaron que cuando les hice las preguntas yo les apunté con un versículo que nos da la salida a esa situación. El primero de ellos fue: ¿hay heridas emocionales o traumas familiares que no has tratado? El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Te encuentras atrapado en ciclos de inseguridad, miedo, ira o rechazo que afectan tu voluntad y decisiones. Y eso nos pasa a menudo. A veces dejamos de hacer cosas porque tenemos miedo, a veces dejamos de hacer cosas porque tenemos vergüenza, a veces dejamos de hacer cosas porque ¿qué van a decir si hago esto, si hago lo otro? A veces dejamos de hacer cosas y eso hace que nuestras decisiones sean rotas, que nuestro camino en el Señor sea recto. La Escritura nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Dios no nos dijo es que usted tiene que ser inseguro, no. Tenemos un espíritu de poder. Y la palabra poder en griego significa dunamis, que significa dinamita. Es decir, que nuestro poder es un poder explosivo. Es un poder
fuerte, grande. Poder en griego es dunamis, y dunamis es dinamita. Ahora mi pregunta es, ¿estamos usando el dunamis de Dios cuando digo es que yo no hago eso porque me da inseguridad? ¿O yo no hago eso porque me da vergüenza? ¿O yo no le hablo a otra persona de Dios porque es que estamos usando el dunamis de Dios ahí? ¿Estamos usando la dinamita del poder de Dios ahí? ¿Ven a lo que me estoy refiriendo? Quiero escuchar, si alguno quiere, en su corazón, compartir. En el momento en que estaba pidiéndole a Dios que examinara su corazón, si hubo algo que trajo de su pasado, de su situación, y si sintió que había una remoción. La escritura nos dice, y con esto cierro para que si la persona quiere compartir, dice, es necesario que las cosas movibles sean sacudidas para que las inamovibles sean levantadas. ¿Sí? Hay un versículo que nos dice que es necesario que las cosas movibles las sacudamos. ¿Para qué? Para que las inamovibles, es decir, las que son verdaderamente lo que nosotros somos, sean establecidas. Con eso en mente quisiera escuchar de una manera corta a alguno que sienta en su espíritu compartir algo de lo que sintió en ese momento. ¿Alguno? 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 A sorteo. ¿Cómo? A sorteo. No, esto es el que quiera, nadie puede, si alguno siente y si no, pues seguimos. Yo quiero solo opinar sobre lo que estás hablando. Dime. Y yo creo, Jason, que lo que no nos permite tener ese espíritu del cual habla la palabra, de amor, es nuestras heridas. No nos permiten ver lo que somos y nos detienen. Creo que cuando sanamos internamente podemos apropiarnos de lo, o sea, no apropiarnos porque ya lo tenemos, pero podemos tomar nuestro lugar, ese lugar que nos pertenece por herencia, pero tenemos que sanar. Cuando yo no puedo tomar mi lugar porque yo no he sanado, mis heridas no me permiten ver lo que yo soy en Dios. Ajá. Y eso, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Qué nombre podemos poner? Sí. Muchos, porque al final es como que no apropiarte de tu identidad, es como eso, o sea, no apropiarte de lo que eres. Estos ciclos generacionales que se convierten en patrones tienen hay un ciclo de influencia, ¿no? Eso está como lo que pasaba con Israel, que volvían a Dios, volvían y entraban en la idolatría y volvían a Dios y eso iba de generación en generación y lo hacían constantemente. Pero eso también nos lleva a otro término que es la desobediencia persistente. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos convertido o hemos hecho lo mismo que el pueblo de Israel? Sabemos que hay algo que no está bien y que conocemos de corazón que no está bien, que no se debe hacer y lo hacemos, ¿sí o no? Sí. Y somos desobedientes persistentemente, ¿sí o no? Sí. Según la Biblia, la idolatría rompe el pacto con Dios. Eso que hacemos desobedientemente, persistentemente, se convierte también en idolatría. Y eso rompe el pacto con Dios. Y entonces ahí es cuando decimos, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? ¿Sí? Y le preguntamos a Dios, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Oiga, Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre sembrare, Eso funciona. eso. ¿Ustedes creen que Dios, siendo Padre, quiere que nosotros, sus hijos, suframos? No. No. ¿Ustedes que son padres, quieren que sus hijos sufran? No. No. Y la Biblia dice que aún nosotros siendo malos, Dios da buena gana. si nosotros siendo malos, queremos dar buenas dádivas a nuestros hijos, es decir, ayudarles a que sean mejores, a que estén mejor, ¿cuánto más mi Padre o nuestro Padre Celestial quiere eso para nosotros? ¿Cuánto más? La pregunta es, ¿quiero seguir desobedeciendo a Dios? Porque es que cuando yo sigo desobedeciendo, ¿y qué es desobedecer a Dios? Hagan de cuenta que ustedes, cuando tienen sus hijos y ustedes les dan una orden a su hijo no lo hace y es desobediente. Y a veces porque los hijos no obedecen, les ocurren situaciones. Y cuando vienen a nosotros, después de que desobedecieron, nosotros ¿qué les decimos? Yo le dije. ¿Sí o no que le dije? Sí, mamá, es que así somos nosotros. ¿Por qué a mí? Y Dios, yo ya lo había puesto ahí en la Biblia, mira. Quiero salirme de este contexto porque usted lo está planteando en un contexto y esto que voy a decir no quiero que se malinterprete porque es en otro contexto. O sea, cuando estamos del otro lado de la acera, ojo con eso que usted está planteando. O sea, usted lo está haciendo en un contexto y yo ahora lo voy a plantear en otro. Por ejemplo, todo lo que el hombre segare, eso sembrar, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Ahora, esto no nos da a nosotros la licencia para ser juez. ¿Me explico? Ese que está ahora en problemas, en dificultades, fue porque él sembró. Y eso es lo que está cosechando. Ojito con eso. Claro, usted lo está planteando en un contexto y yo en otro. No quiero que se vea como que lo que yo estoy ahora señalando va en contradicción con lo que usted está mostrando, porque usted lo está mostrando en ese contexto. A donde me refiero es que tenemos que tener mucho ojito con eso, porque yo vea desde la acera del frente al hermano, al compañero de trabajo, a lo que está pasando por una dificultad. No necesariamente esa dificultad que está pasando fue porque él sembró. Ojo, porque Job no sembró eso, ¿eh? Job no sembró eso. O sea, en ese momento está, porque ya vimos que al final lo que ocurrió. Pero a donde quiero llegar en ese punto, quería hacer un punto y aparte y un paréntesis en eso. Ojo con eso, con nosotros, estar juzgando a aquel que está en una dificultad. Pues yo no sé si fue que él sembró eso. Yo no lo sé, eso lo sabe Dios y él. Ojo con eso. Porque a veces Es válido y gracias por hacer la diferencia, porque mi intención nunca es llamar a las personas a que juzguen a otros, ¿sí? Pero sí Dios estaba tratando en Job algo. Así es. Quizás Job no sembró para recibir lo que recibió, pero Dios trató a Job algo que necesitaba tratar. ¿Qué era? Su fe. No solamente la fe, algo negativo que tenía Job y que Dios quería tratarlo. Los invito a que profundicen un poquito allí y entren a estudiar un poquito qué es lo que Dios realmente quería tratar en Job. Que no tuviera duda, porque temor. siempre estaba temorizado con los hijos, de que tuvieran el pecado. Algo por allí más allá de eso, es que no quisiera que ustedes lo investigaran, porque uno puede pararse desde acá, como dice Eury, que voy a juzgar, o que fue lo que hicieron los amigos de Job, que hicieron eso, fueron a juzgarlo. Tú estás así porque has actuado mal. Correcto. ¿sí? Y ellos fueron a juzgar a Job. Sin embargo, lo que los amigos de Job hicieron
fue hacer que Job se revelara lo que realmente estaba necesitando ser corregido por Dios. Así es. Y con esto en mente se lo dejo para que lo estudien. No estoy diciendo que Job haya sido malo, estoy diciendo que Job también necesitaba ser tratado en algo y Dios permitió todas esas cosas para ser tratado en eso que él necesitaba. Así es. Sí, es cierto, pero también en Juan vemos que dice, cuando Dios sana al paralítico, que le dice, Señor, pero ¿quién pecó? Él o sus padres. Y dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Hablamos ahora en este momento de un paralítico, pero como es otras cosas que a veces llegan a la vida de una persona y uno piensa, no, que fue, por lo menos en este caso Job, uno puede decir, sí, Dios estaba tratando algo, pero por lo menos con ese paralítico la palabra lo dice claramente, era para que sí, y Dios a veces pone cosas en nuestra vida, no es porque no las merezcamos, sino porque son necesarias. Por lo menos yo, después de tanto proceso, puedo ver que era necesario porque yo puedo hablarle a alguien de las heridas que yo pasé. En este caso, de mi infancia, yo no puedo hablar de un Dios que sana heridas, de un Dios que transforma un corazón, de un Dios que te restaura cuando yo no lo he vivido. Entonces, por lo menos mi situación tenía que pasar. Yo no puedo decir que me la merecía o que había pecado porque era una niña, pero hoy por hoy puedo ver después de mi madurez que era necesario, porque yo no puedo hablarle, por lo menos yo puedo hablarle a alguien de herida, puedo hablarle a alguien que haya sido madre soltera, ¿sabes? O sea, son cosas que Dios permite que pasen en nuestra vida para que podamos ayudar a otros. No Amén. necesariamente es porque... Y eso que estamos hablando es tan neurálgico, o sea, como decía Ori, hay que tener un cuidado muy milimétrico, porque yo puedo entrar a juzgar al otro, y por eso Jesús decía que no juzgáramos a los demás antes de ver lo que estaba en nuestro propio ojo. Yo no puedo mirar la paja que tienen otros si yo no he visto la viga que tengo acá, ¿sí? Y allí es donde entra a ser parte el Espíritu Santo para cada uno. Miren, todas las personas tenemos un trasegar, un caminar con Dios, todas. Y no es el mismo, porque yo estoy seguro que lo que yo he vivido, ustedes no lo han vivido. Y estoy seguro que lo que ustedes han vivido no es lo que ha vivido Eury, por ejemplo, o lo que está viviendo él en este momento en su vida. ¿Vale? Quisiera seguir adelante, pero quiero escuchar lo que querías decirme. Ya no. Es que en el momento que levantaste la mano, Eury la levantó. Y sí me encantaría escucharte. Tú dices que lo que el hombre segare, eso recibirá. Lo que el hombre sembrare, no, yo no digo, la Biblia dice que bueno, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero yo digo, será ahora que las personas tienen uso de razón, ¿no? Porque si un niño es, digamos, maltratado por sus padres, eso lo sembró el niño. No, por eso él hizo Eso, es lo que yo, eso fue lo que él dijo. Pues eso es lo que yo quería preguntar. Exacto. Y Lo otra que cosa, precisamente lo que yo estoy hablando es de yo estaba hablando de la responsabilidad nuestra, ¿vale? Yo lo enfoqué desde el punto de vista de nuestra responsabilidad, y él lo enfocó en el punto de vista del trato de Dios con cada uno, y que no sabemos qué es lo que Dios esté tratando. Ahora, lo que viva cada persona es una situación, valga la redundancia, personal, ¿sí? Es una situación personal. Cada uno, mira, yo me imagino que cada persona tiene unos problemas que si tú me los cuentas a mí, yo te puedo decir, wow, tremendo, yo no he vivido eso. O te puedo decir, tranquila, vas a salir adelante, yo ya lo viví. Y eso que viví me dio esta experiencia. Como tú la estás viviendo, mira, ¿por qué no tratas esto? ¿Sí? Ejemplo, una madre que ha perdido 5 bebés, ¿puede hablarle a una persona que pierda uno? Claro. Claro.
Por la experiencia que por la experiencia que ha vivido. Una persona que tiene, por ejemplo en este caso, y disculpa si, que tiene un hijo que está con discapacidad, ¿puede hablarle a otro que tenga el mismo problema? Sí. Sí. Ahora, nosotros lo podemos ver como problema, pero eso quizás no sea un problema, es una bendición. ¿Por qué? Porque eso ha forjado la vida de este hombre. ¿Sí? Porque yo le aseguro que si a mí me hubiese tocado algo así, pero eso forja. Ahora, les cuento mi historia. Yo tengo un hijo de 24 años, que desde los 7 años no lo veo. Porque su mamá decidió apartarlo de mí. Y yo a mi hijo le di todo. Todo. Y yo no lo veo hace 17 años. No sé nada de él. Y cuando lo encontré, me rechazó. Cuando hablé con él y le busqué, no me contestó y me bloqueó. Por lo menos Eury tiene a su hijo. Yo no tengo a él. Un día mi madre me dice, ay, mi hijo, tú con ese hijo. Digo yo, pero ¿por qué tú me dices mi hijo y por qué me miras con pena? O sea, eso fue al principio cuando él nació. Dice, sí, porque eso, digo yo. Tú tienes, yo tengo algo que tú probablemente no lo vas a tener. Por lo menos ya, porque tú lo pagas en ese momento. ¿Sabes? Yo me voy a ir de acá, bueno, ya yo me voy a casar. Mi otra hermana todavía no. Ellas se van a ir, tú te vas a quedar en la casa. Es muy, pero muy probable que el mío, si yo lo tengo en mi casa, siempre me va a hacer compañía. Hasta que yo parta o él parta. Y esa es la diferencia en que no tienen las familias convencionales, los hijos convencionales que no tienen hijos con discapacidad, van a tener que buscar una mascotita, lamentablemente. Y esa es la ventaja que yo tengo, que yo voy a tener a alguien que me va a estar haciendo, como él hace, y siempre, a veces no está en la casa, y ya el sonido del silencio de la casa, y yo lo escucho. Y así por decirlo, el papá, el suegro mío, ¿y por qué ese niño no? Porque nosotros invertimos mucho dinero en cosas para allá, para que él caminara, para que él hablara, y que esto es, yo creo que esto es un gasto que ustedes están haciendo innecesario. Y yo me quedaba callado para no... ¿sabes? Son gente nacida en los años 50 y tanto, que tienen otro tipo de mentalidad. Hoy en día, yo me siento con personas, a veces con niños con cierta discapacidad, y le hablo. Y hoy en día a veces nos sentamos a charlar, a veces mi esposa, y digo yo, hoy en día yo me siento, y nosotros, bien y satisfecho, porque si él no camina, él no habla, no fue por descuido, fue porque así lo ha querido Dios, y punto. Pero triste hubiese sido que toda la inversión que yo hacía, yo me tira para un resort, me tira para allá, me tira para acá, porque eran sumas importantes, lo que estoy hablando, que todo a nivel privado, porque en mi país y en los países de vía de desarrollo, como ustedes lo saben, el Estado no garantiza eso, y era una suma muy importante que nos quedaba siempre la cuenta en rojo todos los meses. Pero hoy en día me siento tan satisfecho, tanto ella como yo, que si es verdad que desperdiciamos o no desperdiciamos, visitar muchísimos lugares y eso, pero por lo menos tengo la satisfacción, y tanto ella como yo, de que invertimos, por lo menos en el plano económico y afectivo, lo que él necesitaba en su momento. Vale. Digo yo que si esa persona, ¿no? Que digamos que haya sufrido, que lo que le hayan hecho, si por ella ha decidido no hacer lo mismo que le hicieron, eso también, eso no es generacional. Porque si la persona ha sufrido y dice, yo no quiero que las demás personas o que mi hija
o mi hijo o lo que sea viva eso mismo y lo hago diferente, aunque lleve dentro el dolor y bueno, en parte no confíe, pero que no quiera que el entorno que tú estás no lo reflejas, o sea, si no lo hablas y entregas amor, entonces eso no es... Lo que están haciendo es romper el ciclo. Tú estás rompiendo el ciclo. Ahora, el tema es que para romper el ciclo yo debo ser sano. ¿Vale? Porque de lo que yo puedo entender de lo que me dices es que yo he sido lastimado, he sido dañado, y al ser lastimado y ser dañado no quiero que lo que me lastimó a mí, me dañó a mí, dañe a mi generación siguiente, que son mis hijos. ¿Vale? Eso está bien, ahí se rompe el ciclo, pero el ciclo se rompe cuando realmente soy sano, cuando yo puedo hablar de la situación sin ningún tipo de problema. Yo ahorita puedo hablar yo antes hablaba de mi hijo y apenas hablaba de mi hijo se me quebraba la voz. Y yo decía algo porque me dolía. Me sigue doliendo. No verlo, no tenerlo, no poderlo abrazar, no poder haber ido algún día a su colegio, porque quería verlo cantar, tocar el piano, tocar la guitarra, tocar el ukelele, que toca todo eso. Ahora sé que lo toca porque me tocó stalkearlo, lo que llaman acá, me tocó mirarle por redes extrañas para poder saber quién era mi hijo y qué hacía. ¿Sí? El objetivo de Dios es que nosotros rompamos el ciclo, cualquiera que éste sea. Por eso, mire que solamente estamos en el título, no hemos seguido. Cerrando ciclos generacionales, la herencia de Jesús en la cruz. ¿Cuál es la herencia que Jesús nos dejó en la cruz? ¿Cuál es? La vida eterna. ¿Cómo? La vida eterna, salvación. La vida eterna, salvación. ¿Qué más? Porque eso encierra muchas cosas. ¿Qué? Sí. Perdón de los pecados. ¿Cómo? Perdón de los pecados. Perdón de pecados. ¿Qué más? Liberación. Liberación. Sanidad. Conectarnos con Dios de nuevo. Conexión con Dios. Una herencia. Lo que Jesús nos dejó en la cruz fue lo que hizo Josías. Jesús rompió el ciclo de error, rompió el ciclo de pecado, con el cual nosotros estábamos malditos. ¿Sí o no? Una deuda pagada. Jesús, ¿qué hizo? Rompió el ciclo, pagó la deuda. Porque dice la Escritura que el pecado entró por un hombre, pero también fue cubierto por otro. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios quiere. Que lo que tú hayas vivido cierre hoy. No puedes seguir acariciando eso como el del Señor de los Anillos. My precious, my precious, mi preciosa herida, mi preciosa. Ay, es que me duele, es que me hizo, es que no sabe lo que pasó. Usted. Hombre, cada uno tiene una situación y yo no vine aquí a burlarme de las situaciones. De ninguno. Pero yo no puedo seguir acariciando eso. Yo debo cerrar el ciclo. Entender que hay una herencia en Cristo, en la cruz. Los invito a que nos pongamos en pie. ¿Qué sienten cuando yo les digo que hay que cerrar un ciclo y que ese ciclo se cierra entendiendo la herencia que tenemos en Cristo Jesús? ¿Qué se siente? Seguridad. Seguridad. ¿Qué más? Paz. Tranquilidad. Tranquilidad. Seguridad. Seguridad. ¿Qué más?
Gozo. Gozo. Ah, me gusta esa palabra. Sí. Gozo. Porque el gozo no es alegría. No. El gozo es estar siempre, en cualquier circunstancia. Por ejemplo, yo oigo hablar a Evelyn de su situación y veo que hay gozo. Yo ahorita puedo hablar con gozo de mi hijo, por ejemplo, que hace 17 años no sé nada de él. Y anhelo y deseo y cada día me levanto y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de respirar y que quizás hoy sea la llamada de mi hijo. Quizás hoy. Y si no fue hoy, mañana me levantaré con el deseo de que sea mañana. Pero como él lo hizo, yo también hice mucho. Yo hice mucho para que mi hijo, si algún día él llega a hablarme, yo le pueda mostrar que lo busqué, que estuve ahí, que contraté a un investigador privado que me costó mucho dinero para poderlo encontrar. Y cuando lo encontré, le dije estas palabras: tú tienes la historia de tu mamá, no tienes mi historia. Déjame contarte la mía y decide. Y una historia tiene dos partes, la nuestra y la del otro. En el caso nuestro tenemos solo una historia, la de Jesús en la cruz. Ahora la nuestra en la cruz ya termina. Contemos esa historia, la historia de Jesús en la cruz, en nuestra vida, en nuestras situaciones, porque no hay nada más hermoso que entender, como decíamos en el principio de este momento, cómo Dios ha traído sanidad, cómo Dios desea sanar lo quebrantado de nuestro corazón. Les invito a que cerremos nuestros ojos y le demos gracias a Dios por eso. Démosle gracias y pídele que cualquier situación que todavía esté allí, cualquier idolatría, cualquier situación que esté en este momento equiparándose con Dios, sustituyendo a Dios, sea eliminada hoy. Idolatría no es solamente adorar imágenes, es darle prioridad al miedo, darle prioridad a la vergüenza, darle prioridad a otras cosas que no son lo que Dios nos dio, porque Dios nos dio un poder, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pidámosle a Dios eso, amor y dominio propio. Señor, en esta mañana nos acercamos al trono de la gracia para hallar en Él oportuno socorro. Nos acercamos a ti para decirte: Señor, aquí estamos, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, como dice Jesús Adrián Romero en su canción. Tal como soy, Señor, venimos a ti a pedirte que sanes, a pedirte que tomes nuestros corazones y nos transformes día a día como lo vienes haciendo. Gracias, porque hoy hemos sido liberados y hoy ese ciclo se rompe, Señor, en el nombre de Jesús. Tomamos la espada del Espíritu, Señor, y cortamos el ciclo generacional de pecado de nuestra familia, de nuestros padres, de nosotros mismos. Lo cortamos hoy y pedimos que venga el ciclo de agua y del Espíritu, en el que nazcamos de nuevo a ti, en el que seamos nuevas criaturas. Por cuanto estamos aquí delante de ti, Señor, queremos pedirte perdón y queremos perdonar.
para que tú sanes nuestras heridas. En el nombre de Jesús. Amén.